Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las invenciones más poderosas y, la verdad, más complejas de la humanidad, el Estado. Es una idea que ha costado guerras, revoluciones y milenios de debate, y que, todavía hoy, define cada aspecto de nuestras vidas. Y es que todo, absolutamente todo, se reduce a una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cómo debemos vivir juntos? Durante más de 2500 años, la búsqueda de una respuesta a esta pregunta ha dado forma a esta idea tan determinante, el Estado. Así que nuestro viaje, nuestra búsqueda, tiene que empezar en la antigua Grecia, con el primer gran intento de diseñar una sociedad de forma sistemática. Y ese primer diseño fue la polis. A ver, para los antiguos griegos, la ciudad-estado, o sea, la polis, era mucho más que un lugar para vivir. Era su cosmos social total. Piensen en esto. La identidad, la religión, los derechos, todo, absolutamente todo estaba contenido dentro de sus murallas. Fuera de la polis, una persona simplemente no era nadie. Y aquí, claro, entran en escena dos gigantes del pensamiento político. Platón, por un lado, soñaba con un estado ideal, uno gobernado por la filosofía y basado en leyes perfectas. Pero su discípulo, Aristóteles, era, digamos, un poco más pragmático. Para él, el Estado debía buscar el bien común, permitir que la gente viviera una vida plena, digna. A pesar de sus diferencias, para ambos, el Estado era, en el fondo, un proyecto moral. Y luego llega Cicerón, que es como el puente perfecto entre la filosofía griega y el pragmatismo romano, y lo hace poniendo a la ley en el centro de todo. Él decía que un Estado no es solo un montón de gente junta, sino una comunidad definida por un derecho que todos aceptan y obedecen. La justicia es lo que los une. Pero entonces Roma cae, y con su caída, todo el tablero de juego político se da vuelta por completo. La fuente de la autoridad ya no se va a buscar en los ciudadanos o en la ley, sino en un poder mucho, mucho más elevado, el poder divino. Lo que vemos a lo largo de estos siglos es un cambio de poder lento pero inexorable. La autoridad pasa de una república de ciudadanos a un imperio cristiano. Y esto inevitablemente desata una lucha tremenda por ver quién manda más, el poder espiritual de los papas o el poder terrenal de los reyes. Y para entender este nuevo universo, San Agustín nos da un mapa conceptual increíble, su idea de las dos ciudades. Por un lado está la ciudad terrenal, la nuestra, la imperfecta, la que busca poder. Y por otro, la ciudad de Dios, la perfecta, la eterna. Esta dualidad, esta separación entre el poder mundano y la autoridad espiritual va a dominar el pensamiento político durante toda la Edad Media. Y justo aquí Agustín nos lanza una advertencia brutal, una que va a resonar por siglos. Un Estado, no importa qué tan poderoso sea, si no tiene justicia, no es más que una gran banda de ladrones. O sea, la legitimidad, el derecho a gobernar, depende de la justicia. Punto. Saltamos en el tiempo y llegamos al Renacimiento. Y acá todo cambia de nuevo. Es un punto de inflexión total. El Estado deja de ser visto como algo ordenado por Dios y pasa a ser entendido como lo que es, una creación puramente humana. Los pensadores de esta nueva era van a construir el Estado moderno sobre tres pilares fundamentales. Primero, el poder, o sea, la capacidad de imponer la voluntad. Segundo, la soberanía, la autoridad suprema, indiscutible. Y tercero, el contrato, la idea de que un gobierno se basa en el consentimiento de la gente. Y en este nuevo escenario surgen dos visiones clave. Maquiavelo nos da una mirada brutalmente realista. La política es un juego de poder y está totalmente separada de la moral. El fin es mantenerse en el poder. Poco después, Jim Bodin introduce un concepto que es la piedra angular del Estado moderno, la soberanía. Para que un Estado sea un Estado, debe tener el poder supremo y absoluto sobre su territorio y su gente. Pero quizás la idea más revolucionaria de la época fue esta, la del contrato social. La autoridad del Estado no viene de Dios, ni de la conquista, sino de un acuerdo, un contrato, por el cual las personas aceptan ceder una parte de su libertad a cambio de orden y, sobre todo, de protección. Ahora, los dos grandes teóricos de este contrato nos dan justificaciones muy distintas.
Para Hobbes, la gente forma un Estado por seguridad, para escapar de una vida que sería una guerra de todos contra todos. Para Locke, en cambio, el propósito es proteger los derechos que ya tenemos por naturaleza, la vida, la libertad y la propiedad. Y en esa diferencia nace un debate que sigue hasta hoy. ¿Qué es más importante, la seguridad colectiva o las libertades individuales? Claro, todas estas ideas no se iban a quedar en los libros de filosofía. En la era de las revoluciones se convirtieron literalmente en la pólvora que hizo estallar el viejo mundo y lo rediseñó a la fuerza. Montesquieu, en cierto modo, nos da el manual técnico para construir un Estado que no se convierta en una tiranía. La clave es simple pero genial: dividir el poder. No debe estar concentrado. Hay que separarlo en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, que se vigilen y se controlen entre sí. El famoso sistema de frenos y contrapesos. Y de repente, ¡pum!, vemos estas ideas en plena acción. Las palabras de John Locke sobre los derechos naturales se convierten en la justificación filosófica de la Revolución Americana, en el grito de guerra de una nueva nación. La Constitución de los Estados Unidos es la culminación de todo este proceso. Por primera vez en la historia, esas ideas abstractas de la Ilustración, soberanía popular, derechos naturales, separación de poderes, se transformaron en la ley fundamental de un Estado real y funcional. Y casi al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, la Revolución Francesa eleva la apuesta. Ya no se habla de los derechos de un pueblo en particular, sino de derechos universales para toda la humanidad, declarando que la soberanía reside, en última instancia, en la nación misma. Pero ojo, la búsqueda no terminó ahí, ni de cerca. La era moderna trajo consigo nuevas y poderosas teorías que desafiaron los fundamentos mismos de ese Estado liberal que acababa de nacer. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta del millón. Después de siglos de debate, filosofía y revoluciones sangrientas, la respuesta a qué es el Estado sigue siendo increíblemente compleja y disputada. Y una de las críticas más potentes viene de Karl Marx. Para él, el Estado no es un servidor del bien común, ni un protector de derechos. No, es, fundamentalmente, un instrumento de la clase dominante para mantener su poder económico. Una superestructura que, según su visión, algún día simplemente desaparecerá cuando se acabe la lucha de clases. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es el Estado? Bueno, la respuesta depende de a quién le preguntes. Para algunos es simple poder, los fuertes dominando a los débiles. Para otros es un proyecto moral. O quizás es un sistema de organización, una ficción legal, o una herramienta para garantizar derechos. No hay una sola definición. Todas estas ideas viven y compiten al mismo tiempo. Y el punto clave es este: la historia del Estado no es una lección terminada, sino una conversación que sigue abierta. Desde Platón hasta hoy, cada generación ha intentado responder a esa pregunta inicial: ¿cómo debemos vivir juntos? La verdadera pregunta ahora es: ¿cuál será el próximo capítulo que nos tocará escribir?